Buenas, quien se presenta Larico Casa Abner Javier, estudiante de Ingeniería Civil del sexto semestre sección A, que va a presentar el tema que viene a ser efectos de las aguas subterráneas. ¿Ya? Que empieza así. Vamos a comenzar con la parte de la introducción. La introducción. La problemática de la ingeniería mecánica en todos los diseños estructurales es la predicción del comportamiento de la estructura bajo las cargas actuantes o durante su vida útil. La mecánica de rocas forma parte de la amplia temática de la geomecánica que se enfoca a la respuesta mecánica de todos los materiales geológicos, incluyendo a los suelos. Es decir, define la geomecánica como la aplicación de los principios geológicos y de la ingeniería al comportamiento de los suelos. El agua subterránea afecta el comportamiento mecánico de las rocas en dos sentidos, las cuales vendrían a ser de la ley del esfuerzo efectivo y el efecto de las fisuras, que tales como ejemplo como las fracturas o los poros debajo del agua de presión. Vamos a continuar con la siguiente diapositiva, que vendría a ser las aguas subterráneas. Las aguas subterráneas es la que se encuentra bajo la superficie terrestre y ocupa los poros y las fisuras de las rocas más sólidas. En general, mantiene una temperatura muy similar al promedio anual de la zona. A nivel global, el agua subterránea representa unas 20 veces más que el total de las aguas superficiales de todos los continentes, islas. De ahí la importancia de este agua como reserva y como recurso del agua dulce. Fuentes de las aguas subterráneas, las cuales vendrían a ser las aguas de precipitación, las lluvias artificiales y las aguas de condensación. ¿Cómo viene a ser las aguas de precipitación? Las aguas de precipitación debidas al ciclo del agua se originan principalmente en la superficie de los mares, que poseen 365 millones de kilómetros cúbicos de agua y el 73% de la superficie de la Tierra. Por otro lado, el aporte calorífico de la radiación solar permite convertir un vapor de 2 a 3 litros de agua por metro cuadrado y por día. Las lluvias artificiales conviene además para provocar la formación de masas líquidas o sólidas de la presencia de núcleos de condensación en la atmósfera. Aguas de condensación. Para muchos hidrólogos, la condensación del vapor del agua en el interior del suelo desempeña una función poco importante en la formación de las aguas subterráneas. Incluso consideran que los rocíos internos no deben intervenir en los caudales. El agua en las rocas. El agua en las rocas se inicia aquí la fase subterránea del ciclo hidrológico, comenzando por clasificar las rocas por su capacidad para almacenar y transmitir el agua, y por definir distintos acuíferos según la energía que se tiene al agua almacenada en sus poros. La ley de Darcy. ¿Qué nos dice la ley de Darcy? Que caracteriza el movimiento del agua subterránea y finalmente trata la zona no saturada como zona de paso de flujo del agua que constituye la recarga de los acuíferos. ¿Qué vendría a ser un acuífero? Que primeramente aquí, como observamos en la imagen, es la parte de la base de la tierra, o sea, del fondo, del subterráneo, que viene a transportar la zona no, aquí podemos ver la zona no saturada, la zona saturada, el flujo que viene a correntar el flujo del agua subterránea. Factores que afectan el agua subterránea. Como sabemos, en muchos de los suelos el presupuesto hídrico presenta un sustancioso excedente que puede encaminarse de dos formas básicamente. La primera, resulta cuando el excedente de agua para fluir por la superficie terrestre como agua de escorrentía. La segunda, el excedente hídrico puede, a través de la percolación del suelo y bajo el impulso de la gravedad, seguir una dirección hacia el interior para acabar formando parte del agua de saturación,
en el acuífero. En el acuífero, siguiendo la trayectoria del flujo subterráneo, esta agua emerge convirtiéndose entonces en el agua superficial. El agua del acuífero, también llamada agua de saturación, es aquella parte del agua superficial que satura completamente las porosidades de las rocas del suelo. El agua de la saturación ocupa la zona del acuífero, sobre ella que se halla la zona de aireación en la cual el agua no satura completamente los poros. La siguiente diapositiva. Los factores que depende el régimen del agua subterránea. Podemos ver varios, como aquí la permeabilidad de las rocas del suelo y la cantidad y tipo de vegetación. Permeabilidad de rocas y suelo. Es la capacidad de una formación rocosa para transmitir agua u otros fluidos en una medida de la velocidad de penetración y ese ritmo al que una roca deja pasar el agua a través de ella. A una presión determinada, una roca con gran porosidad no es necesariamente permeable. La permeabilidad varía con el grado de mezcla y con la disposición de los granos del material fino o grueso, la cantidad y tipo de vegetación. Las plantas y las materias orgánicas derivadas de las mismas detienen el curso del agua superficial y por lo tanto más agua entra debajo. Los bosques y praderas detienen las corrientes, retrasan la evaporación y aumentan la infiltración. La siguiente. Corrientes y efluentes y afluentes. Los cursos fluviales que circulan en regiones con clima seco y que fluyen sobre planicies cuyo substrato está formado por arenas y gravas, pierden su caudal por infiltración a un largo de su lecho. Este agua recarga el acuífero y este tipo de corriente se le conoce como influente. La acción antrópica. Todas las actividades humanas tienen cierto impacto en su medio ambiente, ya que puede alterar el régimen y la calidad del agua de saturación, ya sea extrayéndolo o recargándolo artificialmente. ¿Sí? Los objetivos. ¿Qué objetivos tienen las aguas subterráneas? Como dice, el objetivo general determina los procesos que favorecen la infiltración y el movimiento de las aguas subterráneas, que originan la meteorización y la alteración en las rocas. Los objetivos específicos. Tenemos que descubrir o caracterizar e identificar los factores físicos, estructurales que influyen en la infiltración y meteorización de las rocas. Describir, caracterizar e identificar los factores químicos, determinar los factores y procesos geoquímicos influyentes en el comportamiento mecánico de las rocas. Siguiente diapositiva. La importancia de la investigación. ¿Qué importancia tiene? Estas razones que motivan a la investigación pretenden contribuir al mejor entendimiento y solución de problemas de la geomecánica de rocas, por los cambios en la calidad adquiridos ya por la presencia de agua, los procesos naturales, los procesos físico-químicos, entre otros. Siguiente diapositiva. Alcances y limitaciones de la investigación. Los alcances. Los alcances de la presente investigación son de tipo regional, porque abarca áreas con ocurrencias y características listológicas geotectónicas propias, relacionadas a las provincias de zonamiento geomecánico en el Perú, las cuales influirá y dependerá del comportamiento de la masa rocosa al ser excavada. Es presentar con detalle las características geomecánicas del yacimiento y influencia del agua, donde caracterizamos al macizo rocoso. Las limitaciones. Las limitaciones, posiblemente el grado de riesgo según la presencia de tipos de rocas, define la ocurrencia y desprendimiento de las rocas, hecho que ha sido necesario correlacionar la zonificación geomecánica preliminar del Perú, a pesar de la complejidad litoestratigráfica del terreno. Trabajo que se llevó a cabo durante los años 2014 y 2015. La siguiente diapositiva. Las fuentes del agua subterránea. Esta parte va a continuar mi compañero.
y cuyos gráficos acá que proceden más que todo de la precipitación y de la condensación. Vamos a ver. Bien, compañeros, ingeniero Edwin, buenas tardes. Continuando con la exposición que había dejado pendiente nuestro compañero Abner, quien les va a continuar esta segunda parte es el compañero Belisario Torres Juan Joel, ya muchos me conocen de acá. Bien, vamos a comenzar exponiendo esta parte que básicamente nos dice que son las fuentes de las aguas subterráneas. En esta parte podemos ver que las aguas subterráneas cumplen un procedimiento, proceden de la precipitación y la condensación. En esta imagen que vemos acá podemos ver cómo el agua fluye o circula debajo de los macizos rocosos. Y en esta otra imagen, que es una imagen más sencilla, podemos ver cuál es el procedimiento del ciclo del agua que cumple bajo el macizo rocoso, ¿no? Es básicamente todo lo que se puede apreciar en esta diapositiva. Continuando con la siguiente diapositiva, vamos a tocar los tipos de rocas, donde vamos a encontrar unas rocas ígneas que nos dicen, ¿no? Los afloramientos ígneos en el área son principalmente derrames lábicos, o sea que proviene de los volcanes, de las erupciones volcánicas o que están dentro de los volcanes. Intermisiones en centros volcánicos, lavas e intrusiones dómicas, lavas aglomeráticas, tufos, brechas y flujos de la lava en discordancia con rocas muy antiguas. También se pueden observar rocas como adenesitas, riodácitas y granodioritas. En esta imagen podemos ver las diferentes tipos y formas de rocas ígneas en sus diferentes tonalidades, en sus diferentes modelos. Y vamos a continuar con la siguiente diapositiva, en donde vamos a ver las rocas sedimentarias consolidadas, también rocas provenientes de los ríos, de las cuencas, también de algunas lagunillas, también se podría extraer algunos tipos de rocas sedimentarias. Bueno, en donde nos dice se pueden clasificar según su origen, ¿no? Según el origen, détrico, conglomerados, areniscas, como las arcillas. En las rocas sedimentarias, en la parte química, podemos encontrar también las calizas, las lomalinas, las margas. Las más importantes son las calizas y las margas en este tipo de rocas sedimentarias. También varían mucho en su densidad y porosidad. Encontramos que unas rocas de tipo sedimentarias, algunas son más pesadas que otras rocas son más porosas que otras dentro de lo que son rocas sedimentarias, ¿no? Existe también en su formación el desarrollo del posterior de zonas permeables producidas por la disolución del carbonato. Esto aquí en este tipo de rocas afecta lo que tiene que ser el carbono 12, el carbono 13 y 14. Sobre todo en las calizas. Nos dice que el carbono afecta más a las rocas tipo sedimentarias en lo que es específicamente las rocas calizas. Hay que tener en cuenta que si estas rocas no están karstificadas, son un poco permeables. Entre rocas sedimentarias consolidadas, las más importantes desde el punto de vista de su almacenamiento de agua subterránea son las calizas karstificadas. Bien, vamos a continuar la siguiente diapositiva. Este es otro tipo de rocas ígneas, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, y a diferencia de la anterior diapositiva, esto ya viene incluido con las rocas metamórficas, que básicamente vendrían a ser lo mismo, ¿no? Pero donde nos dice las rocas ígneas y volcánicas se forman a partir del enfriamiento y consolidación del magma interno o del lava, como lo conocemos. Las rocas metamórficas son las que han experimentado profundidades transformaciones físicas. Han experimentado transformaciones muy profundas en su composición, en donde nos dice que son físicas y químicas. La transformación ha sido tanto química como físicamente, dando lugar a cambios en la propia estructura de la roca, ajustándose a las nuevas condiciones de precipitación, de presión y temperatura y posibles aportes químicos, ¿no? Ya ustedes ya conocen, creo que la gran mayoría de ustedes, una rocas de clase ígneas. Y aquí también tenemos la diferencia de esta diapositiva, ¿no? Que no sé si son metamórficas
no foliadas, como podemos tener acá el mármol, la cuarcita, la Orgonfels, la antracita, la brecha de falla, ¿no? Perdón. Continuando con la siguiente diapositiva. A ver. Bien, fluencia de agua subterránea. Las rocas masivas o lentamente fracturadas, a la presencia del agua no tienen influencia significativa. Eso es una fluencia. Después nos dice como segundo punto, en las rocas fracturadas o estratificadas, la influencia de agua en las fisuras es un aspecto importante a considerar, o sea, no podemos obviar esa parte. Y como tercer punto nos dice que la presencia de agua en la roca intemperiza y débil debe acelerar el afloramiento actual como lubricante para producir deslizamientos en ambientes altos. La situación de estabilidad, la masa rocosa se complica. Bueno, en este gráfico tenemos lo que es básicamente la curva de un cerro, donde en esta zona nos dice que es zona de alteración, nivel freático, ya donde el nivel del agua ya hay un contacto con el macizo rocoso y el agua retenida. En esta parte de acá se acumula el agua, la parte del cerro, la franja capilar, donde se desliza el agua y después como el agua a medida que va circulando llega a un río o lago, ¿no? Este es un gráfico sencillo que lo podemos encontrar en el internet o en libros de rocas, ¿no? Resistencia compresiva de la roca, el RQD. Nos dice que la resistencia compresiva DC de una roca se puede determinar por tres procedimientos. El primer procedimiento es la estimación de la resistencia compresiva mediante el martillo de Schmidt de dureza. Es el primer procedimiento. El segundo procedimiento es la determinación de la resistencia compresiva mediante el ensayo de carga puntual Franklin. Y como tercer procedimiento tenemos que la determinación de la resistencia compresiva mediante el ensayo de compresión simple o uniaxial. Esos son los tres tipos de resistencia compresiva que podemos tener. A ver, con la siguiente. Esta es una tabla referida a lo que es la resistencia de la compresión uniaxial, donde nos dice que tenemos en las clases, en esta columna tenemos la clasificación de la roca según su resistencia, después la resistencia uniaxial en megapascales, el índice de carga puntual en megapascales también, algunas descripciones breves de las diferentes clases que vayamos a tener, la estimación del terreno de la resistencia y los ejemplos de cada clase, su ejemplo consecutivamente. En general esta tabla es muy importante ya que es un requisito fundamental para cualquier elaboración o ejecución de obra. Índice de la roca RQD. Para determinar el RQD, Reality Quality Designation, en el campo y la zona de estudio de la operación, existen hoy en día tres procedimientos de cálculo. El primer procedimiento se calcula midiendo y sumando a lo largo de todos los trazos de testigo mayores de 10 centímetros en el intervalo de testigos de 1.5 metros. El segundo procedimiento comprende el cálculo del RQD en función del número de fisuras por metro lineal, determinadas a realizar el levantamiento litológico estructural. El área o ensayo o zona a determinada de la operación. El tercer procedimiento tenemos que comprende el cálculo del RQD en función del número de fisuras por metro cúbico determinadas a realizar el levantamiento. La corrección de Lauch van der Taylor dice que nos han presupuestado algunas modificaciones. La clasificación geomecánica de Wieniawski y las recomendaciones para el sostenimiento de ajustes que proponen Lauch y Taylor. Vamos a continuar con la siguiente diapositiva, que tenemos un índice geológico de resistencia al GIS, ya que es un factor que distribuye las características geomecánicas del macizo combinado, su grado de fracturamiento con la condición de la superficie incluida a la resistencia de la compresión de los bloques macizos. Es una tabla que también encontramos en diferentes tipos de libros
de lo que es la mecánica de rocas. Bien, el índice de calidad de Barton es otra modalidad de cálculo que podemos comprender a la roca, que podemos tomarlo como ensayo o testigo, ¿no? Donde la fórmula es el índice Barton Q RQD por la fuerza inercial de los valores que vamos a hallar sale de esta tabla básicamente. Bien, a ver, relación del agua con rocas circundantes. En un suelo de rocas fracturadas o alteradas por procesos técnicos o acción meteórica con un proyecto de excavaciones subterráneas, se deben superar profundidades mayores a 500 metros. Estos ya son en estudios grandes, ¿no? En diferentes partes del mundo. Acá tenemos como pliegues, instrucciones ígneas, fallas geológicas, diaclasas, yacimientos y demás. En conclusión, vamos a ver que regionalmente las lluvias que anualmente se precipitan en las cumbres de la zona andina constituyen la fuente de agua que alimenta el subsuelo. Esta situación a su vez es facilitada por la alta permeabilidad de las rocas que poseen, fracturas también que forman las cumbres y el macizo rocoso. Una recomendación básica y sencilla que se podría dar con respecto a este tema sería que se recomienda construir diques, canales o cunetas de coronación en el perímetro de afloramiento de la zona con el fin de derivar las aguas de escorrentía hacia las quebradas del cerro y lado sur por presentar algunos gradientes favorables. Bien, compañeros ingenieros, espero que esta breve exposición, ya que por el tiempo no nos ha alcanzado, creo que en apreciación personal es muy poco, lo que es 20 minutos. Me hubiese gustado tal vez dar la profundidad o ampliar el tema, pero lamentablemente los factores de tiempo. Bien, compañeros.